Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias también de un modo especial al presidente de Ibercaja Banco, don Francisco Serrano, que ha buscado hueco en su apretada agenda para poder estar aquí en esta sesión de inauguración de la jornada y que luego también se tendrá que ausentar, pero nos va a acompañar también en la clausura. Bueno, quiero darles a todos ustedes la bienvenida, un saludo afectuoso también en nombre del director de Fundación Ibercaja, don José Luis Rodrigo, quien también por cuestiones de agenda y muy a su pesar pues no puede estar hoy con nosotros en esta jornada. Es una jornada, como ustedes saben, divulgativa que organizamos conjuntamente dentro de nuestra institución con dos magníficos compañeros de viaje, como no podía ser de otro modo, como son el Center for the Governance of Change de EA University y, por supuesto, Ibercaja Banco. Bien, a lo largo de lo que resta de mañana vamos a profundizar en el enorme reto que supone para todos nosotros la gestión de una cantidad cada vez más ingente de datos. Datos que además son cruciales para trazar nuestro devenir como sociedad, como ciudadanos, como trabajadores o como empresarios. ¿Quién lidera esta revolución? ¿Cómo de preparados estamos para afrontarla y cuáles son los retos? Son solo algunas de las cuestiones que vamos a abordar en dos mesas redondas que van a tener lugar a continuación aquí en el Patio de la Infanta. Quiero dar las gracias muy especialmente a don Miguel Otero Iglesias, director del programa de investigación que lleva el University a este respecto, a Irene Blázquez, directora del IE-CGC, y a todo su equipo, porque todos ellos son quienes lideran este enorme trabajo de investigación. Es un trabajo complejo en torno a los retos de la gestión del dato y que entraña no pocas dificultades, como hemos ido comprobando además a lo largo de los últimos meses en los que hemos ido colaborando con ellos, tanto desde Fundación como desde Ibercaja Banco, en los distintos papers académicos que han ido publicando. Y bueno, pues todos sabemos además que en todo lo tocante al mundo digital sacar una foto fija de cualquier aspecto del mismo pues es casi una misión imposible, ¿no? De modo que hay que agradecerles la voluntad y sobre todo el rigor con el que están abordando esta tarea. Muchas gracias también a todas las voces que van a compartir su expertise con nosotros en los próximos minutos, a Cristina Aranda, cofundadora de Big Onion, a Félix Gil, CEO del Grupo Integra y presidente de Tecnara, a Esther Borao, directora general del ITA, Manuel Gutiérrez, consultor de estrategia en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Ana García Robles, secretaria general en Big Data Value, y María Ángeles Gómez Laguna, jefa de Gobierno y Calidad del Dato de Ibercaja. No quiero extenderme más por mi parte, desearles a todos una jornada muy provechosa. Creo que vamos a aprender y a reflexionar sobre grandes cuestiones y cedo a continuación la palabra una vez más con mi agradecimiento a don Miguel Otero Iglesias, director del programa de investigación del Center for the Governance of Change de EA University. Muchas gracias. Buenos días a todos, es un placer estar aquí. Muchas gracias a la Fundación Ibercaja por invitarnos y por tenernos aquí en este sitio maravilloso. Me voy a autocronometrar porque tenemos muchas voces hoy, poco tiempo, y es difícil resumir el trabajo de ya un par de años. Este es un trabajo de 4 años que tenemos en el Centro de la Gobernanza del Cambio en la Universidad del IE. Yo soy el director y para mí ha sido realmente un placer dirigir esto porque esta labor me ha dado la oportunidad de poder interactuar, leer, conversar y aprender de muchos de los que son los científicos, académicos, expertos que están a la vanguardia de estudiar esto que hemos denominado la revolución digital. Estamos en una revolución, la cuarta revolución industrial para muchos, y que realmente también tienen ese compromiso de que sea inclusiva esta revolución digital. Y ese creo que es un gran reto y por lo tanto creo que también tiene un componente normativo, ético, que yo comparto desde el inicio. La revolución digital en números. Desde el 2012 ya tenemos una cantidad enorme, lo decía Íñigo, de datos. Tenemos ya desde el 2012 un zettabyte de datos, esos son 21 ceros, estamos hablando de 1000 trillones de bytes.
Y en el este año creo que llegamos a 24, ¿no? a 24 zettabytes. Ya hay casi 15.000 millones de dispositivos conectados ahora mismo en todo el mundo. Por lo tanto, tenemos una ingente generación de datos. En 2 años hemos generado más datos que la historia de la humanidad. Lógicamente, datos registrados, datos digitales. La humanidad siempre ha generado datos, pero estos son datos digitales que bueno, cambian muchas cosas y que van a aumentar con el Internet de las cosas. Cuando las máquinas cada vez más empiezan a hablar entre ellas, pues se van a generar todavía más datos. Y este proceso, pese a las tensiones geopolíticas, a la fragmentación de la globalización, a una cierta desglobalización, si quieren, eso no ha parado. Incluso en los momentos, pues, ¿no? Pensemos en la pandemia, donde la economía mundial paró a nivel físico, pero a nivel digital se generaron mucho más datos, ¿no? O sea que también en ese momento de desaceleración no fue el caso del área digital. ¿Por qué el nuevo contrato social? Porque pensamos que estamos frente a cambios radicales. Cambios radicales como en cualquier revolución industrial, donde hay ganadores y perdedores, donde los equilibrios de poder cambian, donde los nuevos actores con poder, tanto económico, político, también cambian. Y entonces en esa nueva reconfiguración vemos evidente que el contrato social que teníamos en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, que era un contrato social del estado de bienestar, después de los años 80-90, pues un mayor liberalismo, y esto que se llegó a denominar neoliberalismo, pues con la crisis financiera del 2008-2009 y la crisis del euro y todo lo que pasó después, y después la pandemia, y ahora en una época de 2 guerras próximas, pues estamos en un momento difícil, de mucha polarización y donde realmente pues, la generación de datos, el acceso a datos, puede crear asimetrías que tenemos que corregir. Entonces es un gran reto, ¿no? Es un gran reto el realmente crear un orden nuevo, un orden socioeconómico nuevo, donde pues, tengamos la gran parte de la población que se sienta incluida en ese proceso. Ese es el gran reto en nuestra sociedad. Tenemos pues, un proyecto de 4 años. El año pasado nos centramos en la economía digital, que era un ámbito más grande. La economía digital lo abarca prácticamente todo. Y este año nos queríamos centrar más en la economía del dato, que es un poquito más acotado. Y después, el año que viene, pues vamos a ampliar otra vez el foco y vamos ya a la geopolítica del dato. Se habla mucho de dónde está Estados Unidos, dónde está Europa, dónde está China, en todo esto, cómo está emergiendo la India, etcétera. O sea que todo el elemento de cómo nosotros tratamos el dato diferente según cada sociedad, que tiene prioridades, valores, quizás, retos diferentes. Y todo eso queremos después, en el último año, recogerlo en ya pues, recomendaciones concretas, construir ese nuevo contrato social, después de ver de todo ese conocimiento adquirido en los primeros 3 años. El año pasado, la verdad es que estamos muy orgullosos porque hemos sido capaces de publicar 8 papeles, 8 estudios de gente, como decía, que está a la vanguardia del estudio de la economía digital. Desde pues, la Fletcher School en Boston, hasta la Humboldt en Berlín, hasta el CEPS de Bruselas, hasta Apadrino en Olivo en Aragón, hasta bueno, todo un elenco de gente como la Healthy School, como JEDI. JEDI es una plataforma que intenta ser como el DARPA o ARPA estadounidense, una plataforma de financiación de la disrupción tecnológica a nivel público, pero con la colaboración público-privada. Por lo tanto, hemos tenido pues, académicos, expertos, gente más ligada a la empresa o más cerca de la empresa, de Estados Unidos, de Europa, de diferentes partes, ¿no? Y los papers, bueno, yo los recomiendo si leen en inglés y están interesados en todos estos temas, porque los hemos dividido en micro, meso y macro, ¿no? Entonces abordamos de temas como, por ejemplo, micro, que sería, pues eso, la brecha digital entre lo rural y lo urbano, la digitalización en las empresas, las habilidades,
las habilidades que necesita el obrero del siglo XXI, hasta temas más meso, como por ejemplo la criptoeconomía, qué significa la criptoeconomía, qué impacto tiene, la inteligencia artificial en las administraciones públicas, y después ya temas más amplios como bueno, pues, las nuevas directrices y reglamentos del mercado digital, el incluir todo lo que es la prospectiva y usar los datos, lo cuantitativo para poder bueno, pues intentar vislumbrar qué viene en el futuro y moldear el futuro, porque la prospectiva es eso, ¿no? La planificación, el trabajar con escenarios, no solamente es prepararse para lo que viene, sino también moldear lo que viene, ¿no? Y eso hay que también integrarlo tanto en las empresas como en el sector público. Sacamos como 3 grandes conclusiones, ¿no? Tenemos un informe final del año pasado. La primera es que la tecnología no es una solución en sí misma. Estamos en un banco, todo eso de, bueno, pues la tecnología facilita acceso, facilita también la inclusión de ciertos colectivos, de los marginados. Sabemos que eso no es verdad. Socioeconómicamente sabemos que eso no es verdad. O sea, el integrar a la gente en un sistema bancario, en un sistema de conocimiento, no solamente se hace, mira, aquí tienes una tablet, aquí tienes un acceso digital. No. Hay todo un proceso detrás. Entonces, ese solucionismo que a veces vemos en la tecnología, que va a solucionar nuestros problemas, que va a resolver nuestros problemas, que nos va a ayudar, pues es un mito que hay que desmontar. Segundo es que vemos que muchas de nuestras instituciones públicas están cuestionadas. O sea, también me voy a fijar siempre en ejemplos. La generación de Bitcoin, podemos hablar de Bitcoin, más que ser un dinero privado, es una respuesta a una desconfianza al sector bancario, al sistema político, porque la gente está buscando pues, más horizontalidad, más transparencia, piensa que todo el sistema político está sesgado y piensa que algo como Bitcoin, que se supone que es más transparente, que es más horizontal, que es más accesible, pues sea mejor que el sistema que tenemos, ¿no? Pero bueno, lo dicho, eso no es tan verdad, pero tenemos que entender por qué se producen estos fenómenos, ¿no? Fenómenos que gente pues, de extrema izquierda, que son anarquistas y no quieren el Estado, abrazan Bitcoin, y gente libertaria de la extrema derecha, que tampoco no quiere regulación, etcétera, también abraza el Bitcoin, ¿no? Creo que eso es interesante. Y creemos también que no hay una disyuntiva entre innovación e inclusión, ¿no? O sea, por ejemplo, el trabajo de Fletcher fue muy bueno en ese sentido. Muchas veces se piensa, no, Singapur tiene mucha innovación porque tiene desregulación, porque tiene mucha libertad y por lo tanto es poco inclusiva, pero ese es el precio que hay que pagar para ser innovadores. O Estados Unidos es muy innovadora pero bueno, sabemos que hay grandes desigualdades, pero bueno, es el precio que hay que pagar por esas desigualdades, porque tienes que dejar que la gente pueda innovar, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos, los países nórdicos, por ejemplo, donde tenemos las dos cosas. Son países muy innovadores y son países generalmente con menos desigualdad. Después tenemos hallazgos principales, que son, por ejemplo, hay que legitimizar la economía digital y eso implica una politización del proceso de la regulación de esa economía, ¿no? Y esa legitimización, esa participación, esa politización de la tecnología, si quieren, tiene que ser continua. No puede ser simplemente en momentos dados, porque la legislación va a ser continua también. Entonces, es antes de la ley, durante la discusión de la ley, cuándo se aplica la ley, etc. Segundo, tiene que haber realmente una colaboración de todos los actores, los actores que están interesados, que son impactados por esa regulación, por esa tecnología, ¿no? Y eso no es fácil el hacerlo inclusivo en ese proceso. Tercero, la adaptación de las administraciones públicas, ¿no? Y realmente que las administraciones públicas también tengan los recursos. El uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Eso lo hacen terceros, se subcontrata porque tienen el expertise y entonces la administración pública tiene que depender de ellos,
¿O tiene que empezar a tener también esas capacidades la administración pública porque nos jugamos mucho? Y no se trata aquí de más Estado o de un Estado más fuerte. Se trata de un Estado quizás y administraciones públicas más ágiles, más inteligentes. Y para eso también se necesita expertise y capacidades y recursos. Y después un sector privado más comprometido en lo social, con responsabilidad social. Voy acelerando porque ya quiero entrar un poco en la economía del dato, que es este paquete de este año, que intentamos cómo podemos generar una economía del dato que sea justa, que sea inclusiva, que sea innovadora, por lo tanto, que genere una economía competitiva a nivel mundial y segura, ¿no? que realmente pues, la privacidad, etcétera, pues, esté asegurada. Esos fueron un poco de las preguntas de esto, y los hallazgos por ahora de lo que estamos tratando son, primero, que el dato no se confundan. A veces se dice el dato es el petróleo del siglo XXI. No. El dato es diferente a todos los bienes y servicios que tuvimos en el pasado, porque el dato tiene múltiples caras. El dato puede ser reusable. El dato por sí solo no puede valer nada, pero acumulado puede valer mucho. El dato privado que no tiene acceso público puede tener mucho valor. Una vez que se hace público puede perder ese valor. Y al revés, hay datos que son públicos que generan valor. Por ejemplo, en cómo nos organizamos como sociedades, en el transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Segundo, crea asimetrías. ¿Quién controla los datos? ¿Quién los posee, si los posee? ¿Quién los difunde? ¿A quién? ¿No? Hay también unas asimetrías en cuanto a la oferta y la demanda. Queremos datos, tenemos exceso de datos. ¿Los reutilizamos? ¿Los tenemos accesibles? ¿Hay colaboración público-privada? ¿Ofrecen los datos las empresas para que el sector público pueda organizar mejor la sociedad? ¿Ofrece el sector público sus datos para que las empresas puedan generar mejores servicios? Eso. Tenemos gestores de datos en empresas y en las administraciones públicas. Una nueva profesión. ¿Estamos formando a la gente para ser gestores de datos? ¿De cómo tratar esos datos? Eso yo creo que es también importante. Tenemos que ver el interés general de la sociedad. Y aquí, pues, Sitra, tenéis aquí todos también los partners abajo de este año. Sitra, que es una plataforma, una fundación finlandesa pública, ha hecho un trabajo enorme de cómo podemos generar en Finlandia, pero puede ser para otros países, una economía del dato más justa, ¿no? Y ahí está claro que la inclusividad y que participen todos los actores, ONGs, sindicatos, empresas, el sector público a todos los niveles, es clave, ¿no? Las infraestructuras digitales. Por ejemplo, la India, lo que está haciendo la India es increíble. En los últimos años, el 98% de los indios, de los 1.400 millones de indios, tienen un DNI digital. Increíble, en un país de una renta per cápita muy baja. Y no solamente eso, ahora mismo todo el mundo que tenga un móvil en la India puede pagar, hacer pagos, como nosotros aquí en Bizum, gratis, por infraestructura pública, con concesiones privadas, con empresas privadas que lo gestionan, pero es infraestructura pública. Así como en su día se hicieron autopistas públicas, ¿por qué no generar infraestructuras públicas también para que todo el mundo tenga acceso? Y finalmente, pues, la confianza, ¿no? La seguridad, la privacidad, ¿quién se hace? Si empezamos a compartir los datos, ¿quién es el responsable del uso de esos datos? Que eso también en el sector bancario lo tenemos. Compartimos esos datos, otros los usan, pero yo, porque generé esos datos, tengo que ser el responsable último. ¿O es el responsable que ha usado esos datos de una manera errónea, maligna o lo que sea, ¿no? Voy acabando. Nos quedan 2 paquetes, como he dicho. Las preguntas de investigación para esos paquetes, pues, justamente son: ¿qué asimetrías en las relaciones de poder a nivel geopolítico, a nivel de relaciones internacionales, crea el dato, la revolución digital? ¿Qué puede hacer Europa? ¿Dónde se posiciona Europa en esto? ¿Cómo está China? ¿Cómo está Estados Unidos? ¿La India? Esos debates, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Podemos crear regulación de la inteligencia artificial con China?
¿Podemos intentar que Estados Unidos entienda que sí que hay que regular la inteligencia artificial? ¿No? Son preguntas a tener en cuenta. Y lo dicho, todo esto va a llegar al último paquete, que es, bueno, ¿qué contrato social podemos crear, nuevo contrato social podemos crear para hacer una economía pues, más inclusiva, innovadora y segura? Y nada más. Os recomiendo a que leáis los papers del año pasado, de este año, los que vamos a sacar. Y lo dicho, un placer estar aquí y seguro que los dos paneles aquí nos van a iluminar en muchos de estos aspectos. Otra vez, gracias. ¿Algunas preguntas? ¿No? Eso no. Muy bien, pues si hay alguna pregunta, encantado de contestarla después o en el café. Bueno, pues vamos a comenzar ahora la primera mesa redonda para traer un poco al terreno, ¿no? Acercar a nuestra realidad todas estas conclusiones que hemos derivado en nuestro proyecto de investigación también presentado por Miguel Otero. Y para ello queríamos contar con expertos del sector, con sus distintas experiencias, y no voy a leer toda su biografía porque si no nos comemos toda la charla, todo el tiempo que tenemos. Así que quería dar la bienvenida al escenario a Cristina Aranda, cofundadora de Big Onion y Spain AI Aragón. Cristina, además, bueno, es que ha hecho de todo, ¿no? Es doctora en lingüística teórica y aplicada por la FOM y la UAM, que a veces nos parece, ¿no? que solo pueden hablar de tecnología la gente que ha hecho tecnología, pero hoy en día vemos que los lingüistas son súper necesarios. Y bueno, Cristina es asesora sobre tecnología y diversidad de diferentes instituciones públicas y privadas, es cofundadora de Mujeres Tech, una asociación que pretende, ¿no? Fomentar y promover iniciativas para que haya muchas más mujeres en este sector. Es cofundadora de un centro, ELIS Alicante, dedicado a abordar desafíos fundamentales de inteligencia artificial y, bueno, un sinfín de cosas más que os animo a ver en su biografía. Luego tenemos con nosotros a Esther Borau, ingeniera industrial especializada en robótica y automática, que ahora mismo ejerce sus funciones de directora general del Instituto Tecnológico de Aragón. Y bueno, que es otra crack, sinceramente, alguien a quien admiro. Ha fundado varias empresas donde mezcla la tecnología y la creatividad para acercar la tecnología a los ciudadanos. Ha competido con universidades como el MIT, Stanford o Berkeley en competiciones de la NASA y bueno, y un sinfín de cosas más. Y finalmente tenemos a Félix Gil, el CEO de la consultora tecnológica Integra y también presidente de Tecnara, el clúster de empresas tecnológicas de Aragón, que también ha desarrollado su larga trayectoria profesional, ¿no? En empresas muy relevantes de distintos sectores, en distintos países. Y bueno, ahora mismo con Integra pues, es una de las compañías, ¿no? Clave aquí en Aragón en este sector. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Y bueno, como comentaba Miguel, son muchas las cuestiones que ahora mismo se nos plantean, ¿no? Con esta revolución digital y obviamente no vamos a poder tocarlas todas, pero en esta primera mesa sí queríamos ser un poco más generales y abordar ese gran reto que comentaba Miguel, un poco de la inclusión, cómo incluir a la gente, cómo asegurar una inclusión al mismo tiempo que promovemos la innovación tecnológica. Entonces, yendo un poco de lo macro a lo micro, os quería preguntar a los tres sobre vuestra opinión sobre este punto del que tanto se habla, de que la revolución tecnológica y la globalización generan ganadores y perdedores. Por ejemplo, se me ocurre, para que nos pongamos un poco en contexto, el caso del que ahora se habla tanto con la inteligencia artificial, ¿no? Donde se dice, vale, esto va a generar un gran aumento de la productividad y probablemente beneficios para las empresas, pero también va a dejar quizás a otras personas sin trabajo. Entonces, aquí vemos como esta disparidad, es eso cierto, la tecnología
genera desigualdades, nos ayuda a reducirlas, es neutral, ¿estáis de acuerdo con eso que decíamos? Un poco de que no, que depende más de nosotros. ¿Qué opináis, Esther? Bueno, yo al final creo que la tecnología por sí sola no es buena ni mala, sino al final no es las personas que hay detrás y la cultura. Y al final, yo, por ejemplo, empecé cuando terminé la carrera con temas de divulgación de la tecnología, porque jolín, no veías el poder que tiene la tecnología para crear cosas, ¿no? Y entonces, como eso lo puede ver pues cualquier persona de cualquier lugar. Entonces, pues al final es más, ¿no? Esa parte que hacemos de divulgación, de formación desde pequeños, ¿no? No solo que vean las herramientas, ¿no? En plan, no las usen de manera pues TikTok, Instagram, sino que realmente sepan qué hay detrás de todo eso, ¿no? Porque al final somos las personas que hay detrás los que creamos la tecnología. Y seremos nosotros conscientemente los que lo haremos para el bien o para el mal, ¿no? Entonces, o sea, la tecnología por sí no crea desigualdades, sino que somos nosotros de la forma, ¿no?, en la que la divulgamos y la utilizamos. A ver, es que vivimos una época donde cuando apareció la electricidad supuso una revolución. Bueno, es que estamos en una revolución industrial. Aparece la electricidad y eso impacta las cadenas de producción en un cambio estructural, social, relevante. Pues esto ha pasado lo mismo, sobre todo con la inteligencia artificial, donde, como bien ha expuesto, hay los datos, ¿no?, que es lo gran relevante y que es ya un posicionamiento político también, ¿no? El que se está haciendo con los datos, la inteligencia, ya las batallas se lidian tanto en los campos de batallas como en Internet, en los datos, en la inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos el cambio estructural que exige que los gobiernos realicen políticas de, pues, oye, mira, resulta que ahora aparece el procesamiento del lenguaje natural. Tenemos un montón de personas formadas en humanidades y necesitamos que esas personas formadas en humanidades aprendan y adquieran competencias tecnológicas para trabajar en este ámbito, ¿no? Exige, claro, pero es que exige una aceleración bestial. Entonces, por una parte tenemos esa exigencia de formación, que es lo que decía Esther, ¿no?, de formación a todos los niveles, también en el ámbito político, porque se está regulando inteligencia artificial o se está haciendo un PERTE de la nueva economía de la lengua española, por ejemplo, y no contamos con personas cualificadas dentro de esos, cualificadas sí, perdón, pero con formación profunda, pues por ejemplo en el ámbito de la lingüística computacional, en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural, todas estas cuestiones relacionadas con el ChatGPT, que si ustedes han probado, ¿no?, pues claro, esto exige un conocimiento profundo del lenguaje aplicado a la tecnología y muchas más cuestiones, pero también en el ámbito de la regulación, también qué cosas podemos regular en cuanto al dato, la privacidad y todas estas cosas, que sí que ya ha habido una aprobación, se ha aprobado el IE Act, que es una regulación por parte de la Comisión Europea, la primera en el mundo. Pues vale, sí, ya son avances, ¿no? Y que vienen a impactar en esta desigualdad. Pero es que también necesitamos que dentro de las organizaciones, dentro de estas organizaciones que están liderando, porque esto es un feudalismo, están las grandes tecnológicas que pues deciden qué hacer con esos datos. Son las personas. No, es que la gente piensa, se habla de la inteligencia artificial como un Chucky, ¿no?, como el muñeco diabólico que va por ahí haciendo fechorías. No, no. Es que son personas de estas grandes empresas que deciden qué hacer con esos datos y cómo aplicar la inteligencia artificial. Y como es un Far West, no hay leyes, pues yo hago lo que me da la gana. Y luego ya me autorregulo. Puedo provocar y vender datos y provocar un Brexit y luego digo, ay, lo siento, no lo volveré a hacer más, ¿no? Y ya está, pero has impactado en el Brexit, ¿no? Y no sé si ustedes saben que después del Brexit las búsquedas, ¿no?, las queries, los términos más buscados en UK y en Gran Bretaña fue ¿qué es la Unión Europea? y qué implica salir de la Unión Europea, con lo cual, oye, genial, la gente está votando que no, a lo que no tiene ni idea, pero mira, lo he conseguido a través de la desinformación, ¿no? Todas estas cuestiones que realmente necesitamos diversidad en esos equipos directivos. OpenAI, después de toda esta marabunta que pasó este verano, la única mujer que había ya no hay mujeres ahí, no hay personas negras, no hay personas diversas en la identidad y diversas cognitivas, o sea, que procedan de otros ámbitos. Entonces necesitamos esa diversidad tanto en los equipos de dirección que piensen en que la sociedad está atomizada, en la diversidad de la sociedad, no lo que decíamos o lo que exponíais,
y también en la diversidad a todas las capas de desarrollo, porque si en el desarrollo el 80% de personas son hombres blancos, judio-cristianos, heterosexuales, sin discapacidad, educados en las mismas universidades y que van a las mismas barbacoas, pues, y no tengo regulación, combinemos eso, pues a la hora de decidir a quién atropellamos, a la vieja, al viejo, a la señora embarazada, pues, como dice Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, psicólogo, pues todas las personas en todos los ámbitos utilizamos ese sistema 1, que es el sistema de intuiciones. El sistema 1, pues, y esas intuiciones es la base de mi sistema de creencias y demás. Con lo cual, Sí. aquí tenemos muchas líneas muy interesantes y muy apasionantes con las que trabajar, vamos. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. No sé qué opinas tú, Félix, y aprovecho ya también para preguntarte. Con todo lo que ha dicho Cristina, volviendo a tu pregunta de vencedores y vencidos y tal, yo diría que al final esta es la historia de la humanidad desde que se empezó las revoluciones industriales, ¿no? Siempre cuento que en el siglo XIX, entre 1811 y 1816, fue la primera revolución, no ya industrial, sino de piquetes, y se llama la revolución de los ludistas, ¿no? Porque eran los señores que se quedaron en el paro que hacían estos tapices maravillosos que tenemos aquí a mano, de acuerdo, con unas máquinas ancestrales, y con la revolución industrial se quedaron en el paro y entonces fueron a destruir esas máquinas, ¿no? Porque eran máquinas del diablo que les quitaba el trabajo, ¿no? Y eso hemos ido cambiando de revolución, hemos ido cambiando de invento, ahora estamos con la inteligencia artificial, no sabremos lo que vendrá siguiente, pero yo no hablaría de vencedores y vencidos, sí de una recolocación y de cambiar de puestos de trabajo y de cambiar porque la sociedad va a cambiar. ¿Por qué? Porque si puede tener esos tapices hechos de otra manera, más baratos y tal, pues eso nos dará otras posibilidades y necesitamos que esas personas se formen y se transformen en hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque igual que se van a destruir ciertos trabajos, se van a crear muchos. Y ahí es cierto, pues que, como muy bien decía Cristina, la regulación, las instituciones tienen que velar por la seguridad y por la diversidad y porque toda la sociedad, todas las personas tengamos una oportunidad. Y esa oportunidad, para mí, sin duda, viene por la formación. O sea, lo que genera más inclusión es la formación. Y lo que queda claro es que la tecnología siempre hace avanzar la sociedad. No hay, veamos qué países son los más desarrollados, pues son aquellos que utilizan más tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, hay que hacerla de acuerdo a unos parámetros que nos permitan esa inclusión, esa diversidad y que nos permitan que no haya gente que se queda fuera de esa oportunidad. Justo te iba a preguntar a este respecto de la regulación y la redistribución de poder que genera la revolución tecnológica, una tendencia que sí que hemos visto y que ya lleva su amplio recorrido, es que la mayoría de empresas hoy en día que han liderado esta revolución se encuentran en China y en Estados Unidos principalmente. Un claro ejemplo es que el 57%, si no me equivoco, de todas las aplicaciones más populares de inteligencia artificial tienen sede en Estados Unidos. Y te quería preguntar en qué posición nos deja eso a Europa, cómo contribuye también la regulación que comentábamos, ¿no? Y si eso nos hace a nosotros más fuertes, nos aporta valor en cierto sentido, o bueno, ¿cómo afecta esto también a las empresas a las que asesoráis, Nara? Muy bien, pues es una pregunta para reflexionar mucho, ¿no? Porque al final yo ya no comparo España y Estados Unidos, o España, comparo Europa, Estados Unidos, ¿no? Y Europa y Estados Unidos, a nivel de población, a nivel incluso de recursos económicos, podríamos ser más o menos equivalentes en lo que es capacidad de inversión, ¿no? Que decidamos invertir algo. Pero lo que es cierto es que si pensamos en las grandes tecnológicas, Google, Amazon, Meta, IBM, Microsoft, todas son originadas y creadas en Estados Unidos. No creo que ni a nivel de inversión ni a nivel de talento o a nivel de preparación ellos tengan más preparación que los europeos y tal. Entonces hay que buscar otro tipo de condiciones que crean este tipo de empresas, ¿no? Y es cierto que la regulación influye mucho. Es decir, siempre se dice, ¿no?, que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula, ¿no? Es cierto que esto ha cambiado, ya no es lo de antes. China ya no copia, sino que también crea muchísimo y se ha decidido ser la líder de la inteligencia artificial en el mundo
en los próximos años, ¿no? Y están invirtiendo cantidades ingentes de dinero en crear esa sociedad, esa posibilidad, ¿no? En Europa, pues estamos en otras historias, ¿de acuerdo? Que no sé si nos van a ayudar a luego ocupar el sitio que venimos ocupando tradicionalmente en el contexto global o no, ¿no? Estos estudios que Miguel nos ha presentado son súper interesantes para ver, ostras, si poder decidir o poder tener armas para decir hacia dónde queremos ir, pero lo cierto es que ni estamos ni se nos espera en lo que es crear ese tipo de empresas y al final todos somos usuarios de ese tipo de empresas, es decir, que todo el público que está aquí, de una manera u otra, somos clientes de las empresas y cada vez nos tienen más capturados. Hoy comentaba con un compañero que, bueno, la semana pasada, supongo que todos o algunos sabréis que Microsoft liberó Copilot para el licenciamiento, digamos, cotidiano, no el de la gran empresa, sino el cotidiano, y ya lo libera de una manera que le saca toda la rentabilidad posible, porque ya no es porque le ponga un precio, que podemos considerar si es poco o mucho, 312 euros al año, sino que ya no da ni una sola licencia gratis. Nosotros, como gran partner de Microsoft, hasta ahora en muchas de sus sistemas tenemos licencias de prueba, tal. Ahora ya nada, ahora te cobra absolutamente todas. ¿Por qué? Porque entiende que por 312 euros al año, que si lo relacionas con el coste de una persona y tal, es muy poquito y aumenta muchísimo la productividad, por lo tanto no está dispuesto a perder ni un solo céntimo. Y entonces, ¿esto en qué influye? Que era la pregunta que me hacías. Bueno, pues que si las empresas y las instituciones quieren avanzar, pues como decía antes Miguel o incluso Cristina, tenemos que formarnos y prepararnos y utilizar estas herramientas mucho más rápido, porque si no, nos quedamos muy descolocados de la competencia que lo vaya a utilizar, porque la competencia o otras empresas en otros países del mundo sí que lo van a utilizar, ¿no? Este es el tema de la inteligencia artificial. Si en Europa, que además yo estoy de acuerdo con que haya una ley que la regule, vaya por delante, pero si en Europa nos empeñamos en hacer solamente eso y no vemos otras cosas, pues habrá otros países, China, Estados Unidos, que irán muy por delante y tenemos que tomar una decisión, ¿de acuerdo? Que es lo que queremos ser. Pero tendremos que, digamos, asumir esa decisión en nuestra forma de vida y asumir esa decisión en nuestra competitividad, porque sin duda va a afectar a nuestra competitividad. Muy bien. Y habláis un montón de formación y precisamente quería preguntarte sobre eso, Esther, porque uno de los mayores retos hoy en día cuando hablamos de inclusión y revolución digital es la famosa brecha digital, ¿no? Que podemos encontrar tanto entre regiones, entre zonas urbanas y rurales, entre generaciones. No es lo mismo, vamos, mi abuela no sabe utilizar el móvil, pues ya te digo yo, la inteligencia artificial, ¿no? O todo lo que se viene. En tu opinión, ¿cuáles son los principales obstáculos a la digitalización a los que se enfrentan pues, tanto pymes como personas de la tercera edad o residentes de zonas rurales? ¿Y qué crees, qué estrategias son más efectivas, ¿no? En base a tu experiencia, ya fomentando un poco el conocimiento tecnológico y el uso de estas tecnologías, ¿qué es más eficaz a la hora de promover estas competencias digitales que son también uno de los mayores objetivos que se plantea la Unión Europea de aquí a 2030? Sí, bueno, nosotros en el instituto sobre todo no trabajamos para ayudar en eso que decía Félix, de que no se queden atrás las empresas, ¿no? Sobre todo las pymes aragonesas, pues que sigan siendo competitivas. Y lo que pasa, ¿no? Una parte cultural, ¿no? Que hay esa brecha cultural de no tengo que adoptar nuevas tecnologías, pero no me veo, ¿no? Con la fuerza necesaria como para, ¿no? Yo sigo haciendo lo de siempre. Entonces ahí hay una parte, ¿no? Que se tiene que trabajar y luego otras son los recursos, ¿no? Que al final una pyme, ¿no? La persona que está ahí tiene que estar, ¿no? Viendo el futuro, aprendiendo cómo puede hacer. Luego, ¿no? Si tiene que pedir ayudas, pues hay un proceso ahí un poco farragoso, ¿no? que hay que ir mejorando y claro, al final no puede estar en todo. Entonces, pues nosotros hacemos un poco como de ese equipo de I+D, ¿no? Que ellos no pueden tener y pues les ayudamos a todas esas partes. Desde ¿no? buscar la financiación, abrirle la mente, ¿no? de qué cosas nuevas les pueden ayudar a ser mejores, más productivos y acompañarles en todo el proceso. Que hemos visto, pues, por ejemplo, ¿no? Teníamos un programa que íbamos por distintas ciudades de Aragón un poco pues, para ¿no? que conocieran todas las herramientas, todas las posibilidades que tenía la tecnología, también pues, con Cámara de Comercio.
¿no? y te levantan la mano después de contarle todo lo que hay, ¿no? Pero si yo no tengo ni internet o no me llega, O acceso de fibra, sí. pues ¿cómo voy a innovar, ¿no? Claro. Y entonces decías, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, no, pues al final existe esa brecha también, ¿no? Entre la parte rural y las ciudades, pues que tampoco ayudan, ¿no? Entonces, pues eso, nosotros un poco pues para impulsar desde lo que podemos hacer, pues tenemos programas ¿no? para ayudarles a innovar en proyectos, con descuentos. Tenemos también una formación porque luego veíamos, ¿no? Igual no tienen un proyecto las pymes que quieren hacer, pero eso internamente no tiene esa persona que pueda liderar esos proyectos tecnológicos, ¿no? Que los pueda impulsar dentro de la organización. Y entonces pues hicimos un programa con la Universidad de Mondragón, ¿no? Ellos más la parte de intraemprendimiento, nosotros de tecnología, para que cogieran esas capacidades y luego no. Nosotros bien les ayudamos en el proyecto, pero luego tienen que seguir impulsándolo ellos desde dentro. Entonces, bueno, pues es ¿no? un sistema complejo. Estábamos también con economía circular, que salió el informe de Ecotec, que también ¿no? se veía un sistema complejo que al final o colaboramos entre todos, ¿no? para ayudar a que llegue la formación de la tecnología. Ahora ya se ve porque ChatGPT ha llegado a todos lados, ¿no? Entonces todos vemos que hay que estar en el carro, pero hace falta mucha ayuda por parte de todos para que llegue realmente. Bueno, y acabáis de lanzar ahora Innoidea. Sí, Innoidea es para la parte de emprendimiento, ¿no? Para que hagan un MVP, ¿no? Que también... Pues, Di que es un MVP. Perdón. un mínimo producto viable, ¿no? Un pequeño desarrollo, un prototipo que ellos puedan tener, ¿no? Que al final, pues, ¿no? Un emprendedor tampoco tiene los recursos, ¿no? Yo era emprendedora, llegué al ITE y digo, pero si con toda la tecnología que hay aquí, a mí me hubiera venido fenomenal. Claro. Entonces, ¿no? Pues desde nuestra parte, por ejemplo, tenemos un emprendedor que está haciendo temas de inteligencia artificial, ¿no? Para llegar a hacer una inteligencia artificial que tenga emociones y sentimientos, que él está en un pueblo de Huesca, que ahora no me sale el nombre, en Castejón de Sos, ¿no? Ha montado allí un equipo y dice, vosotros sois mi equipo de innovación porque a veces se me va la gente, pero vosotros siempre estáis, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Desde todas las partes lo que podamos ayudar para que la innovación llegue a todos lugares. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, Cristina, también volviendo un poco al tema y ligando con esto de la brecha digital, que ya a lo que ya aludías, ¿no? Al principio, esta brecha no es una brecha real, quizás, no sé, ya me dirás, pero sí que hay un problema de género a veces, ¿no? Y que se traduce, ¿no? En sesgos que podemos ver en el uso de las tecnologías. Se ha comprobado ya que, por ejemplo, en Amazon utilizó una aplicación de inteligencia artificial, ¿no? para contratar, para filtrar currículums que favorecía por lo general a los hombres sobre las mujeres. Y entonces me pregunto si esto tiene que ver con lo que comentabas antes, de la gente que diseña estas tecnologías, si interfieren otros factores, qué podemos hacer un poco para remediar todo esto y cambiar las cosas y que haya inclusión a todos los niveles, ¿no? Pues bueno, cuando a mí me dicen, ¿tiene la tecnología género? No, mi lavadora no tiene género. Mi lavadora no tiene conciencia, no me dice, Cristina, hoy te toca la de color. No tiene. O sea, la tecnología es una máquina. Quienes tenemos conciencia, quienes tenemos conciencia de género, quienes tenemos sesgos, somos las personas. Y nosotros producimos datos. Entonces, cogemos esos datos y en virtud de esos datos, pues cogemos esos datos y entrenamos a la máquina. Aquí es necesaria la parte de formación en cuanto a espíritu crítico y la formación ética de esos equipos. Decir, vale, yo estoy cogiendo estos datos, pero ¿qué tipo de datos estoy cogiendo, ¿no? Estos datos, ¿de dónde proceden? ¿De forocoches, ¿no? ¿O de todo lo que hay en Internet? Tengo que limpiar el machismo, la homofobia, todas estas cuestiones. Si les invito a ustedes a ir a cualquier buscador y poner CEO, aparecen imágenes de un montón de señores, ¿no? O en cualquier aplicación o sistemas de estos de inteligencias artificiales generativas, donde le introducimos una instrucción, aparecen sesgadas esas imágenes, ¿no?
en Midjourney o cualquier aplicación que ustedes utilicen. Entonces, somos las personas que han entrenado esos sistemas, como decíamos, si no hay diversidad en los equipos, y pasa también con el reconocimiento facial. Muchas de estas aplicaciones les recomiendo ver el documental Sesgos Codificados o Coded Bias, donde se explica muy bien todo esto, ¿no? Donde sistemas de reconocimiento facial, hombre, si no hay personas negras en mi equipo, no entrenan a la máquina y lo lanzan al mercado y luego resulta que a las personas, como pasó en Google Fotos, ¿no? Que etiquetaba cuando lo lanzaron en beta, lo etiquetaban a las personas negras como gorilas, porque no había nadie en el equipo negro, ni nadie reparó en que hay personas negras en el mundo. O sea, estas cosas que suelen pasar, ¿no? Entonces, por eso es necesario, y no se ha tenido en cuenta, o si han probado ustedes ChatGPT, muchas veces traduce mal o no tiene en cuenta estas marcas de género, ¿no? Entonces, es necesario, uno, atender qué datos estoy, la calidad del dato. Se hablaba de la gobernanza del dato. Yo para hacer una paella necesito arroz, ¿no? Y cuanto mejor sean los ingredientes, mejor me va a salir la paella, ¿no? Pues esto pasa con la inteligencia artificial. Si yo esos datos están asquerosamente podridos de sesgos, los utilizo, entonces lo que me va a producir la inteligencia artificial, lo que va a generar es podredumbre, o sea, asquerosidad, ¿no? ¿Y qué es lo que suele pasar? Y os podría poner, antes has mencionado el ejemplo de Amazon. ¿Por qué? Porque la gente que le encargaron, oye, hazme una inteligencia artificial para ayudarme a la preselección. Pues lo que hicieron es, vale, cogemos todos los currículos que tenemos en Amazon en el área tecnológica, los metemos y ya está. Pero no repararon en que resulta que el 80% son hombres. Entonces no hicieron el balanceo que se llama. Pues si tengo todo el 80% de hombres, voy a insertar también 50-50, hombres y mujeres. De tal manera que, porque estos sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es extraer patrones. No piensan, extraen patrones, son loritos. El ChatGPT no procesa como un hablante normal, no hace esas asociaciones, no tiene ese conocimiento del mundo, no tiene el sentido del humor, ese conocimiento social o empático, emocional que tenemos las personas. No, eso no. Extrae patrones, ¿no? Pues esto igual, o sea, hay que pensar que vale, o 50-50 o voy a pensar que si estoy utilizando un rasgo de identidad para que el algoritmo tome decisiones, voy a decirle al algoritmo no tengas en cuenta esta variante de identidad. Neutralizamos la variante de identidad. Entonces, pero claro, tiene que haber un pensamiento crítico por parte de la persona que está procesando esos datos. ¿Por qué? Y de ahí que sea necesario contar con equipos diversos y que también con formación en cuanto a ética por parte y también regulación. Porque si a mí nadie me obliga a hacer algoritmos justos, yo no los voy a hacer, porque tira que te va, ¿no? Aquí estamos en un banco. Sabemos que los bancos utilizan algoritmos para adjudicar hipotecas, pero no saben cómo. Tú hablas con las personas de tecnología y si te descartan de una hipoteca, muchas veces te dicen, lo ha dicho el algoritmo, no tengo ni idea por qué lo está diciendo. Pues ahora se va a tener que explicar lo que se llama Explainability Artificial Intelligence, explicabilidad de la inteligencia artificial. Para ser justos, tú me vas a tener que decir qué cosas están pasando en el algoritmo. Es muy, muy complejo. En términos técnicos, porque tienen que hacer lo que se llama ingeniería inversa. Decir, oye, ¿por qué ha tomado la decisión y qué cosas? Nosotros estamos trabajando en eso, ¿no? Que hay una caja negra que no sabe, sobre todo en temas de salud, una caja negra que le dice al médico, es esto, pero no se sabe por qué, entonces estamos trabajando para ver. Claro, pero luego el médico, ¿no? a la hora de transmitir ese conocimiento, por eso la parte humana es tan importante, bien le tengo yo de decir a mi paciente el por qué yo he llegado a esa decisión, en virtud de qué datos o parámetros yo he llegado a esa decisión, ¿no? A esa conclusión. Entonces, se está trabajando y es complejo, pero vamos, como digo, apasionante todo esto, porque de verdad es de las pocas tecnologías, así como la computación cuántica, el blockchain, pero esta tecnología nos obliga a diferentes perfiles a colaborar y trabajar de forma colaborativa, sí. Me pasa, Cristina, que como tecnólogo y como participante en la creación de muchas de esas cosas y proyectos y tal, yo creo que lo que ha pasado con esta tecnología no ha pasado nunca. ¿Qué quiero decir? Yo cuento siempre que yo soy un ingeniero pre-Internet. Yo estudié del 93 al 98 ingeniería informática y no existía Internet. Internet llega en el año 96 a España. Por lo tanto, todo lo que estudié yo, imaginaos, he vivido las revoluciones de Internet, del e-commerce, de todo hasta llegar a hoy, ¿no?
la velocidad, la aceleración que ha tenido esta revolución del dato o de la inteligencia artificial, vamos a hablar de inteligencia artificial, no la he vivido nunca. Es decir, Internet llega en el año 96 y hasta el año 2003, 2004, bueno, en 2003 yo en una empresa aragonesa creé un departamento de e-business porque vendíamos páginas web. 2003, 7 años después de que hubiera llegado Internet, ¿no? Entonces, la capacidad de aceleración que tiene ahora gracias a la nube, gracias a la democratización de toda la tecnología, etcétera, esto nos lleva a todos con la lengua afuera y nos está sobrepasando. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces en todo esto que has explicado, que lo has explicado fantásticamente bien, lo que ha pasado es simplemente lo que ha pasado en miles de proyectos que hemos hecho antes. Es que la persona que hacía el proyecto, ¿de acuerdo? El tecnólogo que hacía el proyecto no pensaba en el resultado ni pensaba en tal. Y sin embargo, las consecuencias que tiene son muchísimo más graves, ¿vale? Y son muchísimo más trascendentes y tienen más calado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos ido aprendiendo y donde antes, pues cuando hacíamos un proyecto industrial y mecanizábamos una fábrica, siempre había fallos y al final se rompía un robot y pasaba no sé qué, ¿de acuerdo? Ostras, ahora que dé un resultado como este y que no lo sepamos explicar, ostras, pues nos llevamos las manos a la cabeza. Pero es que hemos cogido los datos que había, porque nadie pensó antes que iba a pasar. Pero lo que le metíamos a la máquina era lo que era la realidad. Tú lo has explicado muy bien. La máquina no tiene el problema. El problema estaba en la sociedad o estaba en esos datos, ¿no? Decirte que en esta casa hace ya más de 1 año y medio que ya empezamos a exigirnos explicar cómo se otorgaban las hipotecas, o sea, esa explainability que nombrabas, ¿no? Entonces, son cosas que vas aprendiendo y lo que pasa que es que la velocidad es tan grande, nos supera. ¿Y por qué la regulación? Claro, si la regulación siempre va detrás, pues imaginaos ahora, y comentaba antes Miguel muy bien, los perfiles, ¿no? Los perfiles que se necesitan hoy día para entender esto y trabajarlo desde el punto de vista de la administración y tal, es que no están. Porque no los tenemos en las empresas, y nos los estamos quitando unos a otros, imagínate, en la administración. O sea, entonces, estamos en una carrera muy compleja. Muy compleja, ¿eh? O sea, no quiero poner ni excusas ni argumentos. Si antes hemos hablado antes de, por ejemplo, el PERTE de la nueva economía de la lengua. No se contaban con lingüistas computacionales, ni se han contado con lingüistas computacionales, ni con personas expertas en procesamiento del lenguaje natural, o bien sean en ingeniería o de los propios lingüistas. Y dices tú, pues estás trabajando en algo que el core es lengua y no tienes a nadie, ¿no?, que te ayude a tomar decisiones. Para que Pero es que ChatGPT fue hace 1 año. Claro. Es que si lo piensas... Sí, es que sí. Bueno, nada. GPT lleva muchos años. Bueno, sí, pero O sea, no, GPT el democratizarlo a la sociedad. democratizarlo, que la gente lo ha abierto y entonces ya le ha puesto el Ojos y Mr. cara, Potato, claro, sí. el Mr. Potato, la inteligencia artificial, los ojitos, la cara, y dice, esto es inteligencia artificial. Porque yo cuando he ido a dar charlas hace años, ¿quién de aquí utiliza la inteligencia artificial? Y levantan 2 personas la mano. Claro. Dices, bueno, pues nadie tiene smartphone, nadie tiene WhatsApp, nadie tiene redes sociales, ni email, ni nada, Claro, pero ¿no? una vez que todo el mundo lo usa, es Claro. que la cantidad de datos que tiene ahora es Claro. inmensa. Sí. Si os parece, como no nos queda mucho tiempo, me voy a reservar mi pregunta final para el final, efectivamente, y abrir paso a preguntas del público en caso de que haya, para que podamos explicar si hay alguna duda. Al final utilizamos a veces términos, ¿no?, que nosotros que estamos continuamente en este mundillo ya no nos parecen súper comunes, pero si hay dudas también es el momento de preguntar, ¿no? Y esto cómo me afecta a mí o a qué se debe. Así que si hay alguna pregunta, abro paso, si no, yo tengo mis preguntas. Yo quería preguntaros simplemente por un tema, por acotar un poco el conocimiento que tenemos todos de inteligencia artificial y por saber, o sea, está claro que procesa muy bien los datos, falta todo el tema del contexto y del conocimiento del mundo, como ha explicado Cristina. ¿Eso se va a lograr? Porque eso es, de alguna manera, yo pienso, lo que marca la diferencia entre un ser humano y una máquina. Y la gente, sobre todo, que no sabemos muchas veces hasta dónde puede llegar, siempre hay ese recelo frente a la inteligencia artificial que pueda ser comparable a una persona, ¿no? Pero yo pienso que el conocimiento del medio y todo esto de lo que son el sentido común, por así llamarlo, que nosotros manejamos como seres humanos, ¿eso creéis que se va a lograr en algún momento o eso prácticamente es imposible y por lo tanto seguiremos con un Mr. Potato con un poquito más de adorno, ¿no? Pero Mr. Potato al fin y al cabo? Yo creo que esto siempre decimos que la inteligencia artificial es inteligente en tanto cuanto la propia inteligencia del usuario, ¿eh? Esto, claro. ¿No? La resumen. Tú también puedes resumir, ¿no?
Hola, busca. Tú también puedes buscar, ¿no? O sea, todas estas cosas que hace ChatGPT también las puede hacer un hablante. O sea, puede hacer un soneto, puedes hacer muchas más cosas. Lo que sí que estas soluciones de ámbito lingüístico son loritos, repiten, no entienden el significado. Lo que hacen es, por ejemplo, si yo a base de leer el césped es, ¿qué pondría? Verde, ¿no? O es horroroso, o es horrorosamente intolerable, o muchas más cosas, pero va al porcentaje, por probabilidad, a la estadística. Y resulta que nuestro lenguaje, nuestra comunicación, es totalmente imperfecta. Hay muchas cuestiones de tipo, pues desde pues sentidos figurados, la metáfora, la ironía. Si entre las personas nos cuesta pillar a veces una ironía, imagínate entrenar a la máquina para que la entienda. Las máquinas entienden en ceros y unos. Lo que hacen es, lo que hacemos a la hora de entrenar esa máquina en el ámbito lingüístico es atomizar todo lo que sale y vectorizar esas cosas. Y entonces, en virtud de esas estadísticas, fijaos, nosotros no procesamos así el lenguaje. Vamos pues a ese sistema simbólico, a pues esos sentidos figurados, el sentido del humor, esos juegos de palabras, lo que está sucediendo aquí y ahora, cosa que si yo necesito esos datos que han sido generados anteriormente, si hay un hecho ahora, la máquina le va a costar entenderlo, porque no tiene esa capacidad inferencial asociativa que tenemos los hablantes. Entonces, pero que obviamente es progreso, esto va muy rápido, como decía Félix, no es descartable que se empiecen a trabajar estos sistemas para que cada vez sean mucho más próximos. Obviamente, como decía Margaret Boden, que es una especialista en inteligencia artificial, va a haber trabajos que nunca lo van a hacer las máquinas, también como las personas, ¿no? E igual que, obviamente, si tu trabajo lo va a automatizar una máquina, pues piensa en qué valor vas a aportar tú a la empresa, ¿no? Porque si esto lo va a hacer la máquina, no vas a aportar ningún valor. Entonces, aquí la cuestión es lo que decimos también, ¿no? Una inteligencia artificial no te va a quitar el puesto de trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa utilizar esta inteligencia artificial. Ahora bien, en el ámbito del lenguaje, ahí sí que hay un gran, bueno, de hecho, fíjense la cantidad de inversión que se está realizando ahora en todas estas, lo que se llama Large Language Models o LLMs, porque han visto, ahora se han dado cuenta que el 80% de los datos de administraciones públicas e instituciones y empresas, estos datos se llaman no estructurados, que son de naturaleza lingüística. Piensen ustedes redes sociales, WhatsApps, emails, documentación legal, un montón de documentación, ¿no? Todo eso es lingüística. Por eso ahora se está invirtiendo tanto. Y lo bueno, la parte es que, por eso mi gran demanda es que hay que capacitar a estas personas de humanidades, sobre todo las que son profesionales del lenguaje, para que trabajen en este ámbito, porque son quienes mejor van a entrenar a la máquina. Totalmente. Tenemos una pregunta por ahí. Sí, hola. ¿Sabéis si hay alguien que esté reflexionando acerca de cómo hacer la gestión de los datos más inclusiva desde el punto de vista ético? Gracias. Es tuya. Es tuya. Es que estás muy tú. Eso es muy tú. Claro. Bueno, tenemos, sí que, bueno, desde el IE Governance, que son foros, también desde, pues por ejemplo, asociaciones como ASOCA, que trabajan en emprendimiento social, me consta, y de hecho en marzo, el 12 y 13 de marzo, va a haber ahí también un foro de reflexión, pero también dentro se inició un intento en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que se lanzó en el diciembre del 2020. Uno de los objetivos era generar una inteligencia artificial más inclusiva. Y la actual agencia de inteligencia artificial, que tiene sede en La Coruña, una de sus misiones es esa, es lo que hablábamos antes de la explicabilidad. Vale, esos algoritmos, ¿qué impacto tienen en la sociedad? Pues como decía Félix, como ha ido tan rápido, vale, no podemos ponerle puertas al campo, pero sí que decir, a ver, ¿cómo es el campo? Analizar, ¿no? Decir, vete por aquí, y no ir haciendo sendas, ¿no? Pues ese es uno de los objetivos que tiene esta agencia, que aún no ha empezado porque aún no tiene director-directora, ¿no?
la Agencia de Inteligencia Artificial. Y en la Unión Europea, la Comisión Europea, en el IEAC, en esta regulación, sí que también hay esa demanda. Lo que sí que es lo que decía antes yo, ¿no? A los equipos técnicos, yo trabajo en inteligencia artificial, a día de hoy yo no tengo un decálogo de tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Sí que hay intentos generales, pues Microsoft tiene guías de hacer inclusive architecture, de inteligencia artificial, pero no me dice a mí, oye, si vas a programar un algoritmo, sigue estos pasos, hace estas fases así, fasea esto, testea esto así. ¿Pero qué? Porque yo creo que ahora ya se ha aprobado esa regulación y ahora queda aterrizarlo mucho más a nivel tecnológico, que como decía Félix y como decía Esther, es muy complejo. Es muy complejo porque ha ido tan rápido que ahora intentar hacer esa inferencia y luego decir que los algoritmos tienen que seguir estos procesos y demás es lo complejo, ¿no? Pero sí que ya hay iniciativas, sí que ya hay asociaciones que están trabajando en esto. También Adigital ha lanzado una certificación algorítmica. Está Éticas, que también otra asociación que ha trabajado también haciendo un decálogo de, si quieres seguir, pues una guía, ¿no? Grosso modo, de cómo hacer tú unas pautas para que tu inteligencia artificial sea ética e inclusiva. Sí. De todos modos, esa pregunta es ideal porque conecta con la segunda mesa redonda que vamos a tener ahora mismo, así que podremos abordarla bien. Tenemos aquí a un representante de la Oficina de Datos en España que seguro que también te puede responder. Tenemos una pregunta más y aprovecho, le contestáis y simplemente una conclusión muy breve sobre cuál sería para vosotros, en base a todo lo comentado, la medida más importante ahora a nivel político, institucional o social que tenemos que llevar a cabo para asegurar que esta revolución digital sea inclusiva, ¿no? que seamos competitivos, pero que también nos aseguremos de que el impacto social sea lo más positivo para todos posible. Pregunta. Sí. Félix, me parece que ha hablado del descuelgue generacional. Sí. Es así, ¿no? Sí. Si él, que es ingeniero industrial y con una edad joven cuando ha empezado toda esta historia, nos pone de manifiesto las dificultades que se están sucediendo para poder seguir, esto tiene una preocupante futuro, ¿no? Para la gente que empezamos a ser mayores. Y luego, hablando de las inversiones, al final, quien va a manejar todo el rato lo mismo va a ser los que tienen el dinero para invertir y van a controlar todo eso. Solo quería decir. Sí, sí. Gracias por la reflexión. Por la pregunta, por la reflexión, y lo conecto con la pregunta, ¿no? Para mí está todo en la formación. De verdad, tenemos que estar convencidos, todos los que estamos aquí, todos los chavales, todos los estudiantes, todos los trabajadores de mediana edad, todos los trabajadores de mayor edad, que se necesita formarse en todo esto. Entonces, yo siempre digo que el ser humano es capaz de formarse en cualquier cosa y que es capaz de hacer cualquier cosa. Yo tengo una abuela que tiene 106 años, 106 y medio, wow. y utiliza WhatsApp, y utiliza el móvil. ¿Sabe por qué? Porque quería ver a sus bisnietos, ¿me explico? Entonces, al final aprende y cualquier cosa que se ponga usted a hacer, seguro que con tiempo y dedicación, si lo quiere sacar y con actitud, lo hará. Entonces, al final, yo creo que tenemos que tomarnos muy, muy en serio como sociedad el hecho de que tenemos que aprender a lo largo de toda nuestra vida y que hay momentos disruptivos que o nos subimos al carro de formarnos o va a ser imposible. Entonces, aquí, pues las instituciones, las administraciones tienen una responsabilidad y sé que están abordándola en todo, de dotar de recursos económicos para poder dar formación a los distintos estamentos, desde los 14 o incluso más abajo años, trabajadores, etcétera, pero hay una responsabilidad individual que nadie más que nosotros la puede asumir, que es utilizamos estos recursos para realmente formarnos o no. Y eso es una discusión que yo creo que todo el mundo, en las empresas, en las familias, en las instituciones debería abordar. Hoy estamos con la discusión de 37 horas y media o 40, que es muy relevante, no digo que no, pero yo, si esas 2 horas y media las invirtiera todas las personas en formarse en inteligencia artificial, seguro que protegerían mucho mejor su trabajo dentro de poquito tiempo y su competitividad. Ahí lo dejo. De hecho, no sé a quién oí, a un experto en trabajo que decía, no, si el problema va a ser qué hacemos con el tiempo libre, que esto poco se habla. Y yo decía, ay, pues mira, o esas máquinas van a pagar impuestos,
O sea, si van ¿no? Sí, 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 sí. Claro, si son 5 puestos de esas máquinas van a pagar pero- impuestos. Claro. Totalmente de Son acuerdo. tantas cosas que, Sí, que, claro, pero, siempre Cristina, vamos a lo tremendista, a lo apocalíptico, van a acabar Sí. como los pueblos, nos van a matar. No sé. Y cuando el gran problema es la estupidez humana, eso sí que es ilimitado, eso sí que no hay... No, porque a mí me dicen, ¿temes a la inteligencia artificial? No, a la estupidez Lo que humana. quería decir es que venía el titular ayer en el periódico, solamente 1 de cada 9 parados se forma. Eso es terrible. O sea, eso es terrible porque es que estamos desaprovechando recursos y esas personas no están utilizando esos recursos que tiene la administración y tal para poder seguir trabajando. Entonces, lo que tenemos que convencer es a toda esa gente que ahora mismo está en un momento de transición de empleo, que es que necesita formarse en estos temas porque va a ser parte fundamental del trabajo. Y a los que están trabajando necesitan entender que es un paradigma de cambio total. Y lo digo para todos, que es que nos afecta a todos. Y quitar No voy a miedo. hacer la encuesta que hago muchas veces de que levanten la mano quien está utilizando ChatGPT todos los días, pero que lo vamos a hacer, que es que ya todas las herramientas que utilizan todos ustedes todos los días, como Microsoft, que seguro que utilizan Office todos los días, ya va a tener Copilot de saque. Drive. Y el que lo utilice será mucho más productivo, mucho más rápido, o no. Entonces, es una opción de cada uno. Yo, cuando voy a las empresas a vender formación o que la gente se forme y se transforme y tal, siempre cuento que Microsoft creó Excel en el año 95-96. Y el problema que tiene es que la sigue nombrando Excel. Comparar la Excel del 2024 y ahora ya con Copilot a Excel del 95 es esotérico, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pero hay gente que todavía en las empresas lo utiliza como se utilizaba en el 95. Utilizando las celdas para sumar, para restar. Y en para... vez de compartirla, la pasan por correo. Entonces, no se ha Era adoptado, tenerla en la nube, ¿no? se ha adoptado el cambio total que supuso la nube, Colaboración. de colaboración, de trabajo en equipo. Y la gente que lo hace es mucho más eficiente. La gente que lo hace es más productiva y luego utilizar ese otro tiempo para pensar o para hacer lo que sea. Entonces, yo creo que todos, y lo tenemos que ir transmitiendo hacia todas las personas con las que trabajamos y tal, tenemos que tener en cuenta que esto está aquí. O sea, que no se puede elegir. Está aquí y se va a utilizar. El que lo utilice, de alguna manera, será capaz de tener más posibilidades y el que no, pues tendrá que luchar con otras armas. Que no digo que tenga que utilizarlo todo el mundo, pero que entienda que será menos competitivo. Sí, en Muy la bien. línea de lo que decía Félix. Vamos a tener sí. que cerrar porque nos estamos yendo un poco de tiempo, así que súper breve, palabras Sí, de yo clausura. breve, yo iba a ser breve, ¿eh? Yo, en la línea de que lo decía Félix, siempre que se trabaja con inteligencia artificial hay que trabajar en la gobernanza del dato y siempre que se trabaja en la gobernanza del dato hay 3 pilares fundamentales. Personas, que es todo lo que estamos diciendo, formación, regulación y demás, procesos y tecnología. Lo más importante, quedémonos con las personas. O sea, con las personas somos quienes vamos a cambiar todo esto, quienes estamos tomando decisiones y muy importante que hay proyectos que no nos va a suplir. Estas inteligencias no tienen la inteligencia social y emocional que tenemos las personas, que eso ya es mucho, ¿no? Bueno, porque, o sea, muy de acuerdo con todo lo que han dicho. Al final son las personas y al final tiene que haber una colaboración para que esto ocurra, desde ¿no? los gobiernos hacia abajo. Y para eso yo creo que también es papel fundamental los ayuntamientos, ¿no? Cuando íbamos a los sitios, contábamos las cosas, pues los ayuntamientos se sorprendían de todo lo que había y luego lo transmitían. Entonces, ¿no? Que todos nos veamos como papel fundamental y colaboremos para ello. Y también, pues, infraestructuras, que si no tienen internet, ni ChatGPT, ni inteligencia artificial, ni nada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, a nuestros ponentes.